adelantábamos al principio del programa, una semana intensa se vivió en el mundo y uno de los hechos más importantes fue la elección del primer ministro en Gran Bretaña. Y para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Gianni Micheli. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador general de Córdoba Global, colega y que se encuentre en estos momentos en el Reino Unido realizando un máster con la beca Chevening, así que ya nos merece un aplauso. ¿Cómo estás, Gianni? Jessica Petrino y todo el equipo de Café Prensa te saluda. Un gusto, Jessica, y un saludo a todo el equipo por allá. Muchas gracias, Gianni, por la invitación. No, gracias a vos. Contanos un poquito, bueno, sabemos los hechos. Un primer ministro, exalcalde de Londres, hijo del establishment, pero bastante excéntrico, que busca identificarse con el ciudadano medio. Contanos cómo llega y por qué llega a ser el primer ministro sin una votación de la gente, porque no hubo una votación de la gente. Bueno, primero que nada, es importante tener en cuenta la diferencia entre los sistemas electorales que hay en Argentina y en el Reino Unido. Acá en el Reino Unido el sistema de gobierno es parlamentario, es decir que la gente no vota, digamos, al Ejecutivo de manera directa, sino que lo que hace es votar a miembros del Parlamento que, a su vez, esos miembros del Parlamento, el bloque mayoritario o en su defecto una alianza entre las primeras minorías, terminan eligiendo el primer ministro. En este caso, como la primer ministro que dimitió fue Theresa May del Partido Conservador, sí. La ley británica, digamos, el Código Electoral británico establece que el sucesor se elige en una primera instancia entre los miembros del Partido Conservador. Es por eso que la votación que gana Johnson se da entre los afiliados al Partido Conservador y no con una votación de la gente. ¿Y cómo ves, bueno, en un primer momento Boris Johnson fue partidario del Brexit en el 2016, pero hoy lo llamó a Macron por teléfono y busca renegociar este acuerdo, es decir, busca ser un poco más moderado o al menos mostrarse un poco más moderado. ¿Cómo ves a Gran Bretaña de cara al Brexit? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Está arrepentida del referéndum? ¿Quiere irse? Bueno, yo tengo la suerte de estar en Norwich. Es una ciudad al noreste de Londres, más o menos como a 160 kilómetros, y uno se da cuenta, digamos, la diferencia en la mentalidad, si se quiere, entre un londinense promedio, que es alguien que está acostumbrado a cierta apertura, a ciertos rasgos de cosmopolitismo, una de las ciudades más diversas del mundo, Londres. En cambio, esta ciudad en la que estoy yo es mucho más inglesa. Entonces, cuando uno hace los contrastes, ve que, bueno, en Londres predominantemente ganó el quedarse en la Unión Europea, pero en estos pueblos de acá, en donde principalmente en esta zona, por ejemplo, la agricultura es un activo muy fuerte, la gente de alguna forma apoya un poco más lo que sería, bueno, el salir de la Unión Europea. El patrón que se dio más o menos en la votación, si uno googlea y se pone a ver la votación distrito por distrito, es que en las grandes urbes del Reino Unido, bueno, Cardiff, Liverpool, Manchester, Londres, Belfast en Irlanda del Norte y Edimburgo en Escocia, ganó el quedarse, y en los pueblos más minoritarios o en el interior de Inglaterra, del Reino Unido, como se dice, ganó el irse a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, digamos, a una similitud de la grieta que hay en Argentina, esta es una cuestión que ha dividido mucho a la sociedad inglesa, y hay mucha gente que se ha visto en la BBC y en otros programas relacionados que sí ha demostrado arrepentimiento, porque la verdad que cuando iban a los centros de votación para el referéndum no se daban cuenta plenamente de lo que estaban votando o de lo que implicaba. Ellos pensaban que una vez que se votara, el Reino Unido salía de la Unión Europea y no iba a haber mayores problemas. ¿Y cómo ves de acá al 31 de octubre, que es la fecha límite ya para salir de la Unión Europea, cuáles crees que sean las perspectivas que tiene el Reino Unido de cara a esta fecha ya límite? Claro.
Bueno, la principal diferencia que, bueno, yo detecto en mi opinión entre Theresa May, que era la previa primer ministro, y Boris Johnson ahora, es que el Brexit se va a dar sí o sí, al menos eso es lo que él ha dicho discursivamente, que el 31 de octubre, sea con o sin acuerdo, el Reino Unido sale de la Unión Europea. Pero, bueno, los desafíos que tiene Boris en ese sentido, obviamente la mejor opción sería renegociar el acuerdo que Theresa May había elaborado con la Unión Europea. Sin embargo, este acuerdo, la Unión Europea en su momento lo dejó muy claro de que era el único acuerdo posible, sí, y de que no había lugar a la renegociación. Lo máximo que ha accedido hasta el momento la Unión Europea es acordar prórrogas, pero el cuerpo del acuerdo no se ha tocado, y lo que pretende Johnson es, adoptando una postura un poco más dura si se quiere, pero no dura a un estilo Trump, sino buscando ciertos consensos, volver a Bruselas, a la Comisión Europea, a negociar el acuerdo. También tiene el desafío de negociar un cuerpo de acuerdo que respete, digamos, la frontera que el Reino Unido tiene con Irlanda, que es la única frontera terrestre que tiene con la Unión Europea, la que hay entre Irlanda del Norte e Irlanda la República de Irlanda, que es una frontera que es particular porque no hay ningún control aduanero, ningún control migratorio, sino claro, que es una frontera abierta, y en caso de salirse de la Unión Europea, del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, se podría volver una frontera dura. Entonces, ese es un desafío grande, y el otro desafío es mantener al Reino Unido unido, valga la redundancia, porque Escocia e Irlanda del Norte han votado predominantemente por quedarse. Entonces, en el caso de salirse del Reino Unido, ya hay propuestas de convocar a referéndum para salirse del Reino Unido, de esas jurisdicciones. Bueno, Yanni, te agradecemos por este contacto, mucha incertidumbre, muchos interrogantes en el horizonte, así que seguramente vamos a seguir conectados. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho para agradecerte a vos y a todo el equipo, y bueno, mandarles un saludo también a mis colegas de Córdoba Global.